reiniciamos la última etapa de las jornadas organizadas por la universidad. Tenemos en el panel al doctor Domingo Bello Janeiro, de España, me acompaña acá a la derecha, el doctor Manuel Cornet, de la Argentina, y el doctor Gastón Fernández Cruz, del Perú. El doctor Bello Janeiro es quien va a hablar en primer lugar. Es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña, árbitro internacional del Banco Mundial en conflictos contra Argentina, básicamente en el tema Siemens, Mercedes-Benz y otras empresas, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia Galega. Profesor Bello Janeiro, tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco especialmente la amable invitación para participar en este Congreso Iberoamericano de Derecho Privado y, al margen de formalismos protocolarios, agradezco esta amable presentación, pero sobre todo quiero agradecer muy especialmente la organización y a mi querido amigo el profesor Castillo Freire todo su esfuerzo, su desvelo porque haya salido adelante esta edición, creo que de una manera especialmente brillante, al margen de mi intervención, lógicamente, pero que también va a ser, como lo verán a continuación, del mismo nivel que el resto. Yo voy a procurar, cumpliendo las indicaciones horarias, breve en cuanto a la exposición. Quedo, por supuesto, a su entera disposición. El tema que a mí me ha sido asignado es el de la actividad del médico, de la obligación del médico como actividad, que cada vez más en nuestros países, en Perú, en España, pues está teniendo lugar una especial proliferación de la judicialización de la medicina. Todavía no hemos llegado, creo, a cotas similares a las de Estados Unidos, donde prolifera el abogado agresivo a la puerta de los hospitales, a la búsqueda de indemnizaciones, de una sentencia que muchas veces conlleva la ruina económica, profesional, pero lo que sí es cierto que, por lo que he podido constatar en Perú, en Argentina también, en Colombia, en España, desde luego, cada vez más existe un aumento de una mayor conflictividad, de una mayor litigiosidad sobre la práctica médica y sobre todo en determinadas especialidades, singularmente en cirugía plástica. Yo me acuerdo porque yo creo que fuiste tú, ¿no?, cuando te hiciste la operación anterior a este bello rostro que tienes. Ya me quedan 5 minutos. Pero cada vez hay una mayor previsión de litigiosidad. Hay otro tema también que a ti te interesó mucho cuando lo comenté en otra, era el de la impotencia. Una persona que era impotente y reclamó contra el médico, pero era impotente mucho antes de ir a la consulta del médico, porque esto sí que es cierto que se está dilucidando en muchas ocasiones temas de responsabilidad médica al margen de la obligación que atañe al responsable de la medicina, que es una obligación de actividad. No puede garantizar, con términos generales, la curación del enfermo, sino solo que su actividad profesional, bueno, cuando pares con el reloj puedo hablar, que su obligación, la obligación de actividad es la de llevar a cabo su práctica profesional de acuerdo con los parámetros de sus conocimientos y que en ocasiones, pues bueno, puede producir el resultado satisfactorio, pero que no siempre, porque no está en sus manos la curación. Pero lo que sí es cierto es que la conflictividad, el aumento de la litigiosidad,
tiene dos consecuencias evidentes en España y en Perú. Y es el aumento en porcentajes extraordinarios de las pólizas de seguros que amparan a los profesionales médicos y el acoso que estos sienten los profesionales que se ven obligados precisamente a practicar una medicina defensiva, una medicina que no solo no beneficia, sino todo lo contrario al paciente, porque el profesional médico en muchas ocasiones, precisamente ante ese acoso de los profesionales de la justicia, no toma medidas o decisiones de riesgo por miedo a esa posterior reclamación, somete al paciente a multitud de pruebas de diagnóstico, analíticas, de imagen, para que no quede ningún cabo suelto. Y especialmente, además, hay un elemento fundamental y es la información. Dentro de la obligación de actividad del médico está el recabar el consentimiento del paciente y darle todo tipo de información sobre la actividad. Recabar el consentimiento, y que yo le llamo en alguna de las publicaciones un consentimiento humano, un consentimiento informado, humanizado. Es decir, que recabe la conformidad del paciente y le explique, le informe de los riesgos de su actividad con empatía, con calidez. Bueno, los médicos tienen cada vez una carga mayor de trabajo, pero este esfuerzo debe de hacerse como prolongación de su actividad, que informe al paciente como le gustaría que le informaran a uno si estuviese en esa misma situación, con delicadeza, con claridad, con seriedad, con detalle, al margen de estadísticas, de probabilidades, y eso todo conforma la obligación del médico. Hasta hace poco, ustedes son muy jóvenes, bueno, los de la primera fila no, pero el resto sí, hasta hace muy poco el médico permanecía ajeno al derecho. Había un paternalismo, se regía por su relación de confianza, pero el derecho ha irrumpido dentro del campo de la sanidad y hace que se haya cambiado el modelo de relaciones entre el médico y el paciente y que la sociedad actual es la sociedad de la responsabilidad. Pues es cierto que pues se trata de analizar si se ha producido un daño. Si ha habido, es muy importante, una actuación médica disconforme con la actividad profesional y por tanto negligente, y sobre todo si existe relación de causalidad, si existe una ligazón entre el acto médico y la consecuencia sufrida. El doctor Cornet fue a una operación de cirugía estética y quiso parecerse a Robert Redford. En el consentimiento, el médico le garantizó que se iba a parecer a Robert Redford, porque una gran parte de las reclamaciones se producen precisamente en donde el médico garantiza un resultado. Ustedes comprueben si tiene algún parecido. Bueno, Robert Redford es un actor, por ejemplo, a lo mejor más de esta época es, ¿cómo se llama? George Clooney, ¿no? Y efectivamente él quiso reclamar después y le dijo que su cara era la de George Clooney. Efectivamente, la reclamación tiene que tener un componente básico distinto y la información también es muy distinta, de manera que existe una obligación de actividad del médico en los tipos de enfermedades curativas, cuando hay una enfermedad, pues por ejemplo, en donde la medicina tiene un componente curativo.
hay una enfermedad, un cáncer, y el médico hace una actividad, pero no puede garantizar el resultado y tiene que dar la información sobre cuál puede ser la consecuencia de su actividad médica. Pero es cierto que en aquellas otras operaciones que no son curativas, sino de medicina satisfactiva, medicina de cirugía estética, ahí sí que tiene que detallar más pormenorizadamente pues las posibilidades de fracaso de la intervención, el resultado con muchísimo más detalle, con una información más completa, porque evidentemente el paciente, es decir, el doctor Cornet, por poner un ejemplo, si sabe que no le garantizan que su rostro va a ser como el de George Clooney, pues seguramente se mantiene como está, por ejemplo, y no se somete a una intervención prescindible, innecesaria o de una necesidad meramente relativa. En cambio, si una persona tiene un tumor de un pulmón que solo le puede salvar si le extirpan el pulmón y por tanto es necesaria la información, pues es simplemente, mire, solo hay este tipo de actividad, esta obligación del médico simplemente es darle una información detallada sobre la actividad que tiene que o que puede llevar a cabo. En todo caso, sí es cierto que cada vez más en la jurisprudencia se impone una inversión de la carga de la prueba. Es el médico el que tiene una mayor documentación, unas mayores probabilidades de informar al paciente, por supuesto, de todas las circunstancias, y después, cuando llega el pleito, de probar que proporcionó todas las información, todos los documentos, todas las circunstancias que el paciente tenía o podía tomar en consideración a la hora, en definitiva, de someterse a esa actividad médica, a esa actividad quirúrgica, a esa necesaria o no intervención, porque el historial clínico está en poder del médico. Y como ya dije antes, efectivamente existen multitud de casos que yo he analizado, yo lo dejaré como evidentemente lo pongo a disposición el texto escrito con más de 2000 sentencias. Y sí que es cierto que hay reclamación de una persona que pretendía que la operación le hiciese parecer a George Clooney. Hay otra persona que reclamó porque era impotente y tuvo una operación, pero la impotencia la tenía desde hace muchísimos años anteriores a la operación que se llevó a cabo y por lo tanto, evidentemente, en esos casos es una reclamación que no tiene un fundamento sólido y que evidentemente fue finalmente rechazada. Por tanto, en la conclusión que yo quisiera destacar es que en nuestros países no hemos todavía llegado a esas cotas similares a las de Estados Unidos, pero que cada vez hay una mayor judicialización y reclamación de la sanidad, que es una barrera que entre todos tenemos que intentar superar, porque es una barrera en la necesaria fiducia, en la necesaria confianza entre el médico y el paciente. Aparecen muchas reclamaciones que no tienen fundamento, aparecen muchísimas condenas o presunto intento de condenas pues por falta de medidas que evidentemente no se corresponden con una obligación del médico que ha cumplido perfectamente con la práctica diligente, y yo por eso apuesto por abrir paso al consentimiento informado, humanizado, por dar una muy correcta información al paciente. En la jurisprudencia yo he podido constatar que un porcentaje en el siglo XXI todavía muy elevado de las reclamaciones se producen por falta de adecuada información.
Hasta hace poco, las denuncias relacionadas con los médicos se basaban fundamentalmente por casos de negligencia, de mala práctica. Pues bien, en la actualidad, a la cabeza, por supuesto, en Estados Unidos, pero nuestros países están también alcanzando en un porcentaje de 7 de cada 10, las reclamaciones se producen por defectos en la información, en el consentimiento. El consentimiento informado, la información debida al paciente, no solo ha modificado el modelo de relación entre el médico y el paciente, sino que ha supuesto un cambio fundamental en el modo de abordar las reclamaciones por negligencia ante los tribunales. Y, evidentemente, la obligación de informar adecuadamente, de hacerle firmar un consentimiento para llevar a cabo la práctica médica, ha supuesto una redistribución de los riesgos, que también son asumidos ahora cada vez más por el profesional médico. Y, evidentemente, yo creo que, en definitiva, esa excesiva judicialización de la sanidad tiene que abrirse paso, tiene que, en definitiva, contribuir a llegar a sus justos términos para cambiar ese modelo de relación, para volver a recuperar la necesaria confianza entre el médico y el paciente, que yo deseo y espero que sea pronto una realidad, porque el resultado a donde estamos llegando, siguiendo en nuestros países la estela americana, es que el médico cada vez más está acosado por la consecuencia jurídica a la que podría conducir las reclamaciones nuestras de los abogados por su práctica, que consiste en que cada vez es más cara la medicina, la pública y la privada. Cada vez, en definitiva, los seguros que amparan a los profesionales son más elevados y, a su vez, el médico se ve obligado a llevar a cabo la práctica de una medicina defensiva con multitud de pruebas que encarece y retrasa, en definitiva, pues la actividad médica en cuanto a la curación del paciente, y lo someten a multitud de pruebas analíticas y de imagen para que no quede ningún cabo suelto, y eso al final no solo no beneficia, sino todo lo contrario a quienes definitivamente somos también pacientes. Y eso lo estoy diciendo sobre la base del ya lo sé, lo que están pensando todos, que evidentemente si se ha producido una actitud negligente, como en muchas ocasiones se produce, y se consigue probar esa relación de causalidad entre la actividad negligente del médico y el resultado dañoso, tiene, por supuesto, fuera de corporativismos, que responder el médico. Pero quería yo llamar la atención desde un punto de vista más provocativo, y antes de que me siga interrumpiendo el profesor Cornet, quería seguir llamar la atención de que hay que tener cuidado, que es necesario tener un justo término, que no solo es siempre constantemente acosar al profesional médico, muchas veces porque no está en sus manos el curar, el sanar, sino simplemente su obligación, y por eso celebro mucho con la sana y la sabia intuición del profesor Castillo Freire, que me haya sugerido hablar de la obligación de actividad. El texto escrito lo pongo a su entera disposición, y sin más por mi parte que agradecer de nuevo el altísimo honor que para mí supone disertar en esta magnífico auditorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la mano de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, al lado de tan grandes, ilustres ponentes, y con nada menos que la moderación de Mario Vivas, doy por concluida mi intervención y, en definitiva, agradezco a todos su presencia y su atención. Muchas gracias. Gracias, profesor Bello Janeiro. Seguidamente, ahora usa la palabra el profesor Manuel Cornet, de Argentina. El profesor Cornet es profesor de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba.
Es doctor en Derecho, es miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, ejerce la profesión de abogado desde hace más de 30 años y es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Profesor Cornet. Muchas gracias, Mario. Buenas noches a todos. Antes que nada, yo no conocía Perú, no conocía Lima. Es un gusto muy grande y la verdad que me ha sorprendido muy gratamente este magnífico país y sobre todo su magnífica gente. Muy grato la Pontificia Universidad Católica del Perú, que por lógica no la conocía, y también tremendamente sorprendido por su dimensión, por sus facultades, por el campus. Y lo único malo de esta estadía es que me voy con una deuda muy grande para con Mario Castillo Freire, que nos ha tratado a todos tan bien, con tanta finura, delicadeza, generosidad, que no sé cuándo te voy a poder pagar, Mario, tanta atención y tanta amabilidad. Muchas gracias, Mario. Y bueno, y vamos al tema muy rápidamente que me han asignado, que es la responsabilidad objetiva, fundamentalmente la obligación de seguridad. Muy brevemente, recién he tenido una sorpresa, una que aunque no lo crean es amigo mío, el doctor Bello Janeiro, y otro que he estado estudiando y preparando esta charla por un código del consumidor del Perú que me acaba de decir de él que lo han cambiado este año, pero que los principios y las normas más o menos se mantienen. O sea que pido disculpas por citar bajé de internet un texto que no es el que está vigente, pero me dicen que los principios siguen. No ha habido una reforma tan abismal. Bueno, para que nos ubiquemos sobre el tema de la obligación de seguridad y la responsabilidad objetiva, arrancamos con el Código Civil argentino, que el Código Civil argentino vigente respecto a la responsabilidad civil tiene dos áreas o dos escenarios distintos, dos regímenes distintos, la responsabilidad aquiliana o extracontractual, que originariamente era una responsabilidad exclusivamente fincada en la culpa o en el dolo, con algunas excepciones, y la responsabilidad obligacional o contractual, que es una responsabilidad, y sigue aún en los textos del Código Civil, fincada exclusivamente en los factores subjetivos de atribución. Va evolucionando la vida, magnífica la exposición del doctor Trasini, cómo cambió la vida cuando él era joven y cuando yo era joven, y cómo transcurre ahora los peligros, los riesgos y cómo es la sociedad contemporánea, que no me voy a detener porque lo dijo muy claramente y con mayor claridad él que yo. Y nosotros tuvimos en el año 1968 una reforma importante del Código Civil argentino que introdujo en el ámbito o en el escenario de la responsabilidad extracontractual la responsabilidad por el riesgo o vicio de las cosas. Es decir, que en el Código Civil vigente, en la parte que regula la responsabilidad delictual o cuasi delictual, tenemos que expresamente se contempla la responsabilidad en un texto muy similar, no lo voy a leer por el tiempo, pero muy similar al artículo 1970 del Código Civil del Perú. Responsabilidad por riesgo, que también está en la parte de responsabilidad extracontractual en el Código del Perú, de 1984, que mantiene esta divisoria y que no regula en la responsabilidad obligacional o como efecto de las obligaciones la responsabilidad objetiva. Antes que lleguemos al proyecto que ya se refirió el maestro Mosé Iturraspe de 2012, que probablemente sea código vigente con algunas reformas en los meses venideros, no sabemos, empieza la jurisprudencia y la doctrina que observaban a las víctimas que les era muy difícil probar la culpa, muy difícil probar los presupuestos de la responsabilidad civil, que quedaban víctimas indefensas, el crecimiento desmedido de los peligros, los riesgos y verse expuesto a sufrir daños, que va a ir la doctrina y la jurisprudencia argentina elaborando esto que es la obligación de seguridad. Por la vía de la obligación de seguridad y por la vía de la distinción entre obligaciones de medio y resultado, va a perforar o va a ingresar en el escenario, en el ámbito de la responsabilidad contractual, la responsabilidad objetiva. Por la vía de la distinción entre obligaciones de medio y resultado, ingresa a la responsabilidad contractual u obligacional, la responsabilidad objetiva en las obligaciones de resultado, donde si el deudor garantiza un resultado, como bien ha dicho él, y yo logro el rostro de Clooney, me han cumplido. Pero si no es así, si no garantiza el resultado, la obligación
es subjetiva y los factores de atribución son la culpa y el dolo. Nosotros no tenemos la distinción entre culpa grave o culpa leve que tiene el Código Civil peruano, pero ingresa por esa vía. Y después por el tema, la obligación de seguridad. La obligación de seguridad, que es de corte francés, el año pasado se cumplieron 100 años de una célebre jurisprudencia del Tribunal Constitucional que en un contrato de transporte se introduce y se elabora que el transportador no solo tiene que garantizar que llegue a destino, sino que llegue sano y salvo. Entonces se dice a partir de allí que hay una obligación tácita, accesoria o secundaria de seguridad, en donde además de cumplir con la prestación de llevarlo a destino, que llegue sano y salvo, que no experimente daños en su persona y sus bienes. A partir de ese momento empezó a correr como reguero de pólvora y a incrementarse y a crearse en la República Argentina. Sé que en Perú todavía no hay una jurisprudencia y que la doctrina sí la trata, pero la jurisprudencia no en la medida que sí la tenemos nosotros, en una evolución constante. Entonces la obligación de seguridad, en pocas palabras, consiste en la obligación accesoria o secundaria, tácita o no, que asume uno de los contratantes o el proveedor, de que en el cumplimiento de la prestación o por los bienes o servicios que presta a los consumidores no van a experimentar daños en la persona o en sus bienes. Se elabora por la jurisprudencia que empieza, como todas las instituciones, muy lentamente a caminar en aquellos contratos donde implicaban en particular riesgo a la persona, que estaba expuesto a sufrir riesgos a su integridad personal, el contrato de transporte, el contrato que es una figura polémica, el contrato de la medicina, el contrato de los juegos de ferias, los contratos deportivos. Y luego, en opinión que no es unánime, hay dos opiniones en doctrina, yo me animo a decir que la mayoría o muy calificada doctrina de nuestro país dice que la obligación de seguridad es relevante fundamentalmente en aquellos contratos que implica un riesgo a la prestación principal, y en esos contratos allí sí juega la obligación de seguridad, es decir, este deber de garantía, subrayo, de garantía a cargo del deudor o el proveedor, de que no experimente daños en la persona o en sus bienes el acreedor. Pero, en mi opinión, es en todos los contratos y la jurisprudencia lo va a ir ampliando, y ya vamos a ver con los ejemplos que le doy que hay contratos en donde para mí no es riesgosa la prestación principal y sin embargo yo garantizo que no experimente daños en la persona o en los bienes. Poco a poco la jurisprudencia y la doctrina lo van incrementando y aparece en nuestro país en el año 1993 la Ley de Defensa del Consumidor, que la Ley de Defensa del Consumidor en forma expresa consagra la obligación de seguridad, y muy brevemente para no aburrirlos, en la Ley del Consumidor en la Argentina en dos artículos y después en otro consagra la responsabilidad, pone el primero en el artículo 5, dice que las cosas y servicios, no hay ninguna calificación de si es riesgoso o peligroso, las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que utilizados en condiciones previsibles o normales no presenten peligro alguno. Es decir, consagra en forma clara la obligación de seguridad a cargo del proveedor por los bienes y servicios que presta, sin ningún calificativo. Y luego en el artículo siguiente habla de las cosas y servicios riesgosos, donde refuerza que se potencia más. Y después en el artículo 40 de la Ley del Consumidor de la República Argentina se establece la responsabilidad solidaria por la actividad o por los servicios viciosos, el vicio o riesgo de la cosa o el prestación de servicios. En la prestación de servicios no le pone el calificativo que sea peligroso, que sí lo vamos a ver en el proyecto del Código Civil que tenemos en tratamiento en el Congreso de la Nación. O sea que en la Ley de Defensa del Consumidor, haciendo la salvedad que este artículo 40 que les acabo de decir vino después, se vetó y después volvió a ponerse en vigencia. Y al año siguiente, en la República Argentina, hay una Asamblea Constituyente que reforma la Constitución y le da jerarquía constitucional a la seguridad, y en el artículo 42 dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, con lo cual le da a la
obligación de seguridad, jerarquía constitucional. Por ello es que en algunos congresos de juristas en nuestro país se ha dicho que la seguridad supera ampliamente a la obligación de seguridad y constituye un principio general del derecho de rango constitucional. O sea que nosotros tenemos primero la doctrina, la jurisprudencia, luego la ley de defensa del consumidor, la Constitución y luego una jurisprudencia muy rica. Y yo estudiando, que pido disculpas al auditorio por tener un texto viejo, pero que no es tan distinto, antes de llegar... ¿Qué? Sí, me equivoco de las leyes, dice. Antes de entrar a la comparación con el Código de Consumidor y la Constitución del Perú, ¿y cuál es el fundamento de esta obligación de seguridad? ¿Por dónde surge? ¿Cuál es la creación? Si es la ley, no hay ninguna duda que es la voluntad del legislador. Si la pactan las partes, no hay ninguna duda que es acuerdo de partes. Pero en general, en la vida cotidiana, no se pacta. Y digo que no se pacta porque está sobreentendida, y digo que no se pacta porque en la gran mayoría de los supuestos en donde se aplica la obligación de seguridad, no hay texto contractual. Nadie firma para entrar a un local bailable, a un boliche, como le decimos en nuestra tierra, que acá que hay gente joven, un contrato con cláusulas y condiciones. Nadie firma cuando va a los juegos de feria, a la montaña rusa, a la calecita, un contrato. Nadie firma un contrato, con lo que habla el doctor Bello Janeiro, con los médicos en cuanto a qué me va a garantizar o no, es improbable. Nadie firma un contrato de transporte. Es más, cuando nos dan los tickets y los boletos de transporte hay que tener una vista de águila para ver en el dorso con letra mínima las condiciones del transporte. No sé por qué lo hacen, porque no es ilegible. Cuando vamos al teatro nos dan unas entradas, no firmamos ningún contrato con una firma, al dorso unas condiciones que son imposibles de leer. A lo que voy yo es que surge en contratos, que hay contratos o hay relación con consumo, pero no hay nada suscrito, no hay nada firmado. Yo les diría, siguiendo la línea del doctor Trasiñé, que en la vida cotidiana, en la vida real nuestra, podemos andar tranquilamente sin lapicera porque nada firmamos, nada convenimos, todo está sobreentendido, tiene tipicidad social, son las costumbres. Entonces, de allí que surge, por el principio vacilar de la buena fe, 1198 el Código Civil argentino, que es un derivado de la buena fe, que es un principio general del derecho, que impone deberes de comportamiento, el no causarle daños en el cumplimiento de la prestación al acreedor. Es un derivado del principio de la buena fe. Entonces puede ser por la buena fe, puede ser impuesto por la ley, el caso de defensa del consumidor, o puede ser pactado, que son los menores casos. Es raro que vayamos a un abogado, un escribano, ni que hablar con el médico. ¿Qué voy a convenir con el médico si es una relación experto y profano? Llevamos nuestros chicos al pelotero, ubican lo que es el pelotero, el juego de niños. ¿Qué vamos antes de que entre el niño o al colegio o a una excursión? Cuando van a una excursión, normalmente lo que nos hacen firmar, y hablo por causa propia, es una exhibición, una eximente de responsabilidad. Soy padre de una familia numerosa y mis chicos pertenecían a grupos parroquiales y cada vez que los invitaban o querían participar de un campamento juvenil me dicen: papá, para que yo pueda ir tenés que firmar esto, y me hacían firmar que salvo que lo mataran y lo degollaran, la institución no se hacía cargo de nada. Y yo le digo: no te lo firmo porque esto no tiene ningún valor. Papá, si no lo firmas, no voy, no me suben al ómnibus. Bueno, lo firmo, total, es algo indisponible, la integridad personal por los menores ni por uno mismo. Podremos hablar de un eximente de algunos bienes, pero la salud, la integridad y la vida es indisponible. Entonces, y vamos a un hotel, yo estoy hospedado en un hotel muy cómodamente y no he firmado ningún contrato en el hotel de las condiciones que me tengan, no experimente ningún daño en mi persona o en los bienes, y bueno, pero es una relación de consumo, etc. En el Código primero en la Constitución, que espero que no esté cambiada, doctor, en la Constitución del Perú encontré dos artículos que me impactaron mucho. Uno por la realidad nuestra, el artículo 64, que dice que el Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera. Me quedan 25 minutos, bueno. Usted sabe que yo que vengo de la Argentina, vivimos, y ya lo dijo el doctor López Mesa, con el cepo cambiario. En la Argentina yo me puedo divorciar, casar, abortar, hacer cualquier cosa, es
posible, casarme con otro hombre, etc. Pero lo que no puedo es comprar $5. Ya $100 no, voy preso, es imposible. Pero bueno, no es el tema mío. El artículo 65 de la Constitución Política del Perú dice que el Estado defiende el interés de los consumidores o usuarios y asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. O sea que en el Perú también la seguridad, y no hay ninguna aclaración ni calificativo, tiene rango constitucional y la garantiza la Constitución de los peruanos. Y muy rápidamente, por los minutos que me quedan, tenemos en el texto, que vaya a saber cuál es la numeración del código vigente, el principio de la buena fe, que era en el texto mío el artículo 5, que en la actuación en el mercado y en el ámbito de vigencia del presente código, estoy leyendo el del Perú, los proveedores, las asociaciones de consumidores y sus representantes deben guiar su conducta acorde con el principio de la buena fe. Nosotros la buena fe, y acá tengo que rendir homenaje, en el proyecto de código lo tenemos como principio general, lo tenemos en la parte de obligaciones, lo tenemos en la parte de contratos, es decir, está reforzado, me estoy refiriendo al proyecto de Código Civil y Comercial de la República Argentina. Es decir, hay una reiteración permanente de cómo debemos cumplir con respecto al principio de la buena fe, que es un principio tan rico. La buena fe rige mi relación con el doctor Bello Janeiro, con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, con los alumnos, con ustedes. Yo tengo que ser leal y probo en la relación. Y sigo en el artículo primero de los derechos de los consumidores, en el inciso A dice derecho a una protección eficaz respecto a los productos y servicios. Avanzo muy rápidamente en el código. El deber general de seguridad en el artículo 25 del Código del Perú, los productos o servicios ofertados en el mercado no deben conllevar en condiciones de uso normal o previsible riesgo. O sea, muy parecido al artículo 6 de nuestra ley, el artículo 26, medida de los proveedores, el artículo 27, la información, criterios aplicables en el artículo 29, paso muy rápidamente, para ver que como aquí en el Perú, al igual que nosotros, pese a que todavía no está muy elaborado en la jurisprudencia, está expresamente consagrado en las relaciones de consumo, que son las relaciones cotidianas, y es más, ustedes más que nosotros, porque en la República Argentina los servicios profesionales, las profesiones liberales, abogados, médicos, están fuera de la ley de consumidor. En el Perú, salvo que me lo hayan cambiado, entra todo. Entonces, tienen un capítulo de la protección de la salud, artículo 67, el proveedor de productos o servicios de salud está en la obligación de proteger la salud de los consumidores, la responsabilidad del artículo 68, responsable por las infracciones. Avanzo muy rápidamente. En los servicios inocuos, los servicios no lo voy a encontrar, pero por ahí estaba. Llegamos a la responsabilidad civil, pero antes estaba en los servicios de salud la inocuidad, en los servicios educativos, me estoy refiriendo a la legislación peruana, y después en la responsabilidad civil establece, igual que el Código de Consumidor argentino, en el artículo 101, la responsabilidad civil por productos defectuosos, que es objetiva y remite al artículo 1970 del Código Civil, que consagra la responsabilidad por riesgo. Dos palabras, en el Código Civil proyectado en la República Argentina hay muchos supuestos de aplicación de la obligación de seguridad, pero no hay un texto que consagre en forma expresa, ni en la parte de obligaciones, ni en la parte de responsabilidad civil, que unifica un texto expreso que hable de la obligación de seguridad. Sí hay, y voy terminando, está previsto y regulado, aunque tímidamente, la distinción entre obligación de medio y resultado, porque consagra la obligación de resultado en un término poco feliz, porque no me dice, como dijo el doctor Bello, que yo debo garantizar el resultado, sino que si persigo un resultado, y siempre perseguimos un resultado, nadie va al abogado para que haga footing jurídico, sino para que me gane el juicio, o al médico para que, practique conmigo, no, persigo la curación, o sea que siempre buscamos un resultado cuando nos obligamos, pero será de resultado en la distinción de obligación de medio y resultado si me garantizan el resultado. Si no, habrá que ver si es de medio. No se pueden liberar de la obligación de seguridad porque la buena fe es indisponible, es un principio general del derecho, es muy útil para nuestra vida cotidiana y además obliga, desde un principio, acá lo tengo al maestro Mosé Iturraspe,
obliga a que la gente, el que introduce en el mercado un producto, preste un servicio, contemple el no dañar a la persona, que es la razón de ser del derecho. La dignidad de la persona significa e implica que debemos redoblar todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que no experimentemos daños en nuestra persona o en nuestros bienes. Yo les diría, siguiendo la experiencia argentina, que es muy rica, muy valiosa. Nosotros teníamos la responsabilidad por los animales sueltos en la ruta, que en un primer momento no era relación de consumo, cambia la jurisprudencia de la Corte y dice que sí, y es objetiva, y bueno, y se ha ido ampliando en los servicios hospitalarios. Fíjense, y con esto termino, Mario, antes que me retes, que ejemplos que yo doy donde la prestación principal no es riesgosa ni peligrosa, y sin embargo hay obligación de seguridad. Un escribano en la provincia de Buenos Aires, donde es nuestro querido coordinador, presencia y realiza una escritura de compraventa de inmuebles y se paga en la escribanía. Vienen los asaltantes y roban el dinero que allí había y lo condenan al escribano por haber incumplido con la obligación de seguridad, porque no había ninguna medida, ni cámara, ni llave, nada, y los dejaron entrar a los ladrones. Después, yo estoy en un hotel, pero es un hotel para hospedarme, pero en la Argentina, no sé acá, hay también hoteles por hora, que la gente va, qué sé yo, a dormir la siesta, a pasar un rato, y si a alguien le pasa algo, creo que no es riesgoso, ni el hotel donde estoy yo, ni el hotel por hora, en principio no es riesgoso, y si alguien me agrede en el hotel donde estoy, o en el hotel por horas, a los cuales no voy, Bello Janeiro que es soltero, capaz que sí, pero hay obligación de seguridad. En la educación, en la facultad, en la Universidad Nacional de Córdoba, a una chica que está fuera de la responsabilidad educativa porque es educación universitaria, que no está dentro de lo que dice el código, la violaron en un ascensor. No se asusten, no es habitual y común, pero bueno, la violaron en un ascensor y está en juicio la Universidad Nacional de Córdoba porque hay una obligación de seguridad. En el transporte, en el hospedaje, en la educación, en el esparcimiento. Nosotros tuvimos un célebre caso que es República de Cromañón, donde se incumplieron todas las normas y causaron 200 muertes. Concluyo diciendo que la obligación de seguridad es sumamente útil, se creó por la jurisprudencia y doctrina contemplando a la persona, su dignidad, que no experimente daños, y en el mercado, que estamos expuestos permanentemente, es una herramienta para, y además la función preventiva, por supuesto que no he tenido tiempo de desarrollar, para transitar por esta vida y ver si no estamos expuestos a tantos peligros y daños que nos pueden causar. Muchas gracias por la atención. Gracias, profesor Cornet. Finalmente, en lo que hace a este bloque, va a hacer uso de la palabra el profesor Gastón Fernández Cruz, de Perú. El profesor Fernández Cruz es profesor ordinario de la Facultad de Derecho de esta casa y es titular de la Cátedra de Responsabilidad Civil. Profesor Cruz, tiene la palabra. Buenas noches. Ante todo, gracias por la invitación, Mario Castillo. Siempre es un placer compartir mesa con ilustres invitados. El mes pasado acabamos de regresar justo con un discípulo mío, Leis Reón, de participar representando al Perú en Italia, en lo que es estrictamente todo lo que es esta visión sistemática de lo que es finalmente la influencia italiana en el mundo, ¿no? Y una de las cosas de los grandes aportes, por ejemplo, que me dejó reflexionando, bueno, obviamente que me dio el interés para este tema hoy, es esta sistematización que evidentemente ha impregnado tanto en el derecho continental con la doctrina italiana, ¿no? Y de la cual nosotros tenemos una influencia directa, sobre todo en el libro de los contratos y en parte en la responsabilidad civil. O sea, hablar de la responsabilidad civil en el derecho continental, por ejemplo, es hacer referencia a libros básicos que a veces uno dice, algunos me preguntan ¿qué libro de cabecera tiene? No existe el libro de cabecera, ¿no? Pero hay libros que marcan hitos o artículos que marcan hitos en términos de algunos contenidos, ¿no? O sea, el problema de la responsabilidad civil, por ejemplo, de Stefano Rodotà, es escrito en la década del 60, y sin embargo uno lo lee ahora y todavía mantiene una riqueza y una viveza actual. Y de qué decir, como le digo Pietro Trimarchi, ¿no? De rischio responsabilidad objetiva.
Y es también, por ejemplo, modernamente hablando, un libro que es de Adolfo Di Maio, que es La tutela dei diritti, que es tal vez uno de los grandes libros que tienden justamente a sistematizar mucho en el derecho. Y esta parte que muy pocos tocaron y toca muy bien, por ejemplo, Di Maio, es justamente el término de lo que son finalmente el esquema de la tutela. Y es importante entender porque la tutela en el derecho en realidad no expresa sino la forma de defensa que le concede el ordenamiento jurídico a los particulares. O sea, los sujetos, como sabemos, reclaman al ordenamiento que viene a garantizar la paz social una forma de protección a sus intereses, que entran en conflicto. Y esta forma de protección de los intereses justamente está dado a través de este mecanismo llamado la tutela. La tutela en realidad se confunde a veces en términos normales con algún concepto que muchos manejamos en términos poco ortodoxos, que es el concepto de remedio. En realidad, la referencia entre tutela y remedio es una relación de género-especie, y en donde entonces el remedio se transforma en el, dicho de una manera, es el medio concreto puesto a disposición de los particulares para hacer justamente efectiva una tutela concedida por el orden. Les pongo un ejemplo muy práctico. Todos hemos estudiado, cuando hemos llevado contratos, por ejemplo, la tutela resolutoria. Ya, la tutela resolutoria es una forma de protección del ordenamiento previsto para un caso particular y, como sabemos, su aplicación concreta se puede materializar a través de diversos remedios, como puede ser la resolución por autoridad jurisdiccional, la resolución por intimación, la cláusula resolutoria expresa. Son diferentes formas concretas de actuación de una misma forma de tutela. Y obviamente estos remedios pueden materializarse o darse también con diversas finalidades. Por ejemplo, tenemos remedios que cumplen funciones coercitivas, esencialmente hablando, ¿no? Coercitivas en el sentido que se caracterizan por el uso de la fuerza, por la amenaza de la fuerza, es decir, propiamente coerción, o por la utilización de la fuerza en términos de coacción. Por ejemplo, remedios que tienen por finalidad, como sabemos, que un titular de un derecho obtenga una utilidad específica. Nosotros podemos pues, recordar perfectamente muchas de ellas. Está la responsabilidad patrimonial como finalmente una afectación genérica a una utilidad, y otras mucho más concretas, como es, por ejemplo, la típica tutela privatista del derecho patrimonial, que es la ejecución forzada. Y dentro de lo que acabo de mencionar, por ejemplo, la resolución por autoridad jurisdiccional, como sabemos, tiende justamente a lograr en esta vía lo que es finalmente la restitución de un bien, y por lo tanto es una forma típica de remedio coercitivo. Hay otros remedios también coercitivos en sentido, como sabemos, que tienen por finalidad, por el contrario, amenazar antes que una función coactiva. Y esto lo tenemos, por ejemplo, claramente en situaciones, en los esquemas que utilizamos en condenas, como las astraintes francesas o digamos las condenas progresivas que el Código Procesal Civil peruano contiene. Dicho de otro modo, la resolución por intimación también es un remedio que, fíjense, a diferencia de la resolución por autoridad jurisdiccional, tiende justamente a amenazar. Acuérdense ustedes, y es la gran diferencia, ¿no? Te requiero para que cumplas en 15 días bajo amenaza de resolución. Es entonces un remedio coercitivo por naturaleza distinta. Y hay también remedios consensuales, como sabemos, en donde su característica particular justamente es el origen voluntario de lo que finalmente se reconoce como esta concreta forma dada a los particulares, ¿no? Y tienen ustedes justamente la cláusula resolutoria expresa como una forma de remedio consensual, tienen las arras como remedio consensual y tienen, por ejemplo, claramente la cláusula penal como remedio consensual. Fíjense cómo este universo, que había sido manejado en términos muy dispersos, tiende estrictamente a tener una unidad, porque hablar de las formas de tutela en el orden jurídico implica justamente, como le estoy indicando, conceder básicamente a un individuo una forma de tutela de interés. Por lo tanto, claramente las formas de tutela son satisfactivas, porque tienden a proteger intereses sometidos a la protección. Dentro de todo este esquema, entonces, fíjense, la gran discusión actual es justamente lo de la tutela resarcitoria, que es entonces una forma de protección. Como sabemos, dentro de las diversas formas que puede dar el ordenamiento a concretos intereses de los individuos. Hemos estudiado a lo largo del código, como digo, alumnos y nosotros enseñamos, etcétera. Hablan ustedes tantas veces, por ejemplo, de la tutela, dentro de las tutelas genéricas, tutela real, tutela personal, y concretamente, por ejemplo, hablan también de las tutelas dentro de las tutelas reales, las formas de tutela de los poderes de hecho, y hablan de la posesión. Estrictamente, entonces,
tienen también tutela de los derechos de la persona, y entre ellos, por ejemplo, pueden estar la tutela inhibitoria del artículo 17 del Código Peruano. Y esta tutela inhibitoria, como sabemos, tiene una clara función de prevención. La tutela de urgencia que ustedes manejan, o digamos los procesalistas manejan mucho en términos justamente también de prevención de sucesos. Y dentro de todo este esquema diverso, entonces, de formas de protección de los intereses, cabe la pregunta, ¿qué es la tutela resarcitoria entonces, ¿no? Que es una forma concreta entonces de protección que el ordenamiento otorga a un interés en particular de los individuos. ¿Cuándo? Cuando es una tutela expresa contra los daños. Es decir, en términos de derecho continental, por eso siempre manejamos el esquema, muchas veces a diferencia de otros esquemas normativos, de otras experiencias jurídicas comparadas, en donde la tutela resarcitoria está prevista expresamente contra un daño injustamente sufrido. Y por lo tanto, de ahí el esquema clásico de lo que es el derecho continental, en donde este análisis retrospectivo que implica la responsabilidad civil, en donde producido el daño hay que reconstruir la situación de hecho para luego aplicar estrictamente lo que es, como sabemos, el corazón de la responsabilidad civil, que es justamente la repartición de los costes, estrictamente hablando. Entonces, bajo ese esquema, el gran problema, ustedes se dan cuenta, de la llamada tutela resarcitoria es finalmente si el esquema de protección se debe o no reducir exclusivamente a lo que es una función típicamente satisfactiva, o digámoslo mejor, exclusivamente satisfactiva. Porque como sabemos, las funciones de la responsabilidad civil entran en una explosión en términos del siglo XX y del siglo XXI de tal naturaleza que finalmente implica una revolución conceptual en la discusión de la primacía de las funciones de la responsabilidad civil. Y consecuentemente, de un esquema muy clásico de entendimiento en donde la función típicamente resarcitoria era la función por exclusiva satisfactiva de la responsabilidad, se entra hoy en toda una discusión si también podemos hablar claramente, como se reconoce hoy, de la función preventiva como una función también esencial en la responsabilidad civil, y algunos incluso en la gran discusión de la función punitiva, en términos que si le corresponde o no a la responsabilidad civil una función sancionatoria. Y esto tiene una influencia directa en términos a lo que se entiende por tutela resarcitoria. Porque si entendemos a la tutela resarcitoria exclusivamente en términos de lo que es propiamente una función satisfactiva de interés en términos de resarcimiento, vamos a hablar claramente de remedios concretos, como encontramos en cualquier tratado clásico de la responsabilidad civil. Decimos los remedios concretos de la responsabilidad civil son básicamente uno general, que es la llamada, como sabemos y conocida, reparación por equivalente, en donde entonces la función esencial de la responsabilidad civil se actúa a través de un remedio concreto, que es justamente aquel que intenta recomponer el status quo existente a la etapa anterior de la comisión del daño. Y dentro de este esquema, entonces, la reparación por equivalente funciona con esta restitución de valores patrimoniales genéricos que intenta justamente esta reconstrucción para borrar, entre comillas, las huellas del daño. Y para esto, como sabemos, se vale justamente modos concretos de valoración. Y una de ellas, en la regla general, como conocemos, es este famoso el quod interes, ¿no? Que finalmente es la valoración del interés subjetivo de la víctima. La doctrina clásica, sin embargo, habló también muy residualmente que también dentro de lo que era reparación por equivalente, por ejemplo, podía hablarse también de una forma subsidiaria que la llamó la estimatio rei, es decir, la estimación de la cosa en aquellos casos donde no es posible, porque no hay valor de mercado, por ejemplo, atribuirle un valor a determinado bien que sufre una afectación. Pero la estimación, si ustedes se dan cuenta, en función del daño, excede básicamente lo que es el esquema propio de la aplicación estricta de la asignación de un valor patrimonial, porque el valor patrimonial, para restablecer en términos estrictos lo que es la pérdida de un valor, implica básicamente la prueba del daño, y consecuentemente, en términos puristas, por decirlo así, la verdadera aplicación de lo que es la reparación por equivalente lleva en sí misma unida la probanza del daño. Y en este esquema, entonces, vemos que esta discusión podría plantearse en otros niveles, aun cuando, como sabemos, la doctrina clásica pudo haber ampliado también este esquema de remedios en un esquema mucho más, digamos, en un esquema un poco más amplio, ¿no? Se habló del principal remedio, la reparación por equivalente, pero acuérdense que también se habla de una aplicación de un remedio secundario, subsidiario, que es la llamada reparación in natura o reparación o lo que es finalmente reparación en forma específica.
y en donde entonces, fíjense, a diferencia de la que lo conocemos, la reparación por equivalente, no se trata de asignarle a alguien un valor patrimonial genérico, porque se trata de reconstruirle una utilidad similar a la perdida. Y por lo tanto las funciones que se intentan reemplazar son distintas. En la reparación, en forma específica, por ejemplo, pierdo un auto y reclamo que me den un auto de similares características, en vez de que me den dinero para comprarme un auto o lo que yo quiera, me dan dinero para comprarme lo que yo quiera, reparación por equivalente, me da un auto de similares características, reparación en forma específica. La clara referencia es que el interés subjetivo de la víctima apunta a valorar funciones distintas. En la reparación en forma específica, lo que se da en primacía o lo que finalmente está en valoración es lo que es básicamente la pérdida del valor de uso finalmente de una utilidad. Y fíjense, Di Maio, por ejemplo, en Italia, discutía justamente si en realidad el remedio de la reparación en forma específica deba formar parte, por ejemplo, de la tutela resarcitoria, porque estrictamente más parece vinculado a una forma de tutela mucho más amplia, como es la tutela restitutoria, en donde finalmente lo que intenta no es este esquema de atribución de valores genéricos, sino reemplazar valores de uso y que para él se aparecía más a lo que estrictamente es otra forma de tutela, restringiendo entonces en ese aspecto el campo de aplicación de la llamada tutela resarcitoria. Y el problema entonces, fíjense, es bastante amplio y estoy planteando una discusión totalmente actual, desde que además surge una tendencia contemporánea mucho más, digamos, contestataria, y en donde bajo esta explosión de las funciones de la responsabilidad civil se indica hoy justamente que, propiamente hablando, la expansión de la responsabilidad civil hoy no se verifica solamente teniendo en cuenta lo que estamos discutiendo, que es la problemática de los intereses protegidos, sino que por el contrario hay también, o debe ponerse atención, el perfil de lo que es el quantum objeto del resarcimiento. A fin, o digamos, entendiendo de esta forma, básicamente cómo debe verse la entidad de lo que es la obligación resarcitoria. Y este problema del quantum, que como sabemos en la doctrina clásica de la responsabilidad civil, es accesorio, porque la certeza del daño se plantea en términos absolutamente de los requisitos del daño resarcible de la doctrina, digamos, clásica de la responsabilidad civil, es sobre lo que es básicamente la existencia del daño. Es decir, lo que debe probarse es la existencia del daño. Y la cuantía es algo que puede prescindirse. De allí que se asuma a la estimación del daño cuando no es posible, por ejemplo, probarse la cuantía pese a que ha estado probada la existencia del daño. Como sabemos perfectamente, puede estimarse incluso un daño patrimonial cuando efectivamente no se ha aportado la prueba de la cuantía, pero sí se ha aportado la prueba del daño injustamente sufrido en su existencia. Hay artículos expresos en el Código Civil, como todos los conocemos. En este esquema, fíjense, se dice en un sector de la doctrina comparada de la responsabilidad civil que entonces el hecho que pueda haber, revaluando entonces toda la problemática de la cuantificación del daño, y se dice que en realidad esta evolución de la responsabilidad civil puede verse desde el punto de vista de evolución o de involución, desde que estamos discutiendo si podemos tener en cuenta una creciente atenuación o no en la actualidad de la necesidad de probar un daño en el esquema de la responsabilidad civil. Y bajo este esquema, concretamente, se habla particularmente de lo que significa la función punitiva en términos de lo que es la función al servicio de la función preventiva, ¿no? Por ejemplo, en presencia de daños que son de naturaleza típicamente patrimonial, no hay duda que la tutela resarcitoria en el esquema clásico puede perfectamente funcionar, es decir, la responsabilidad civil adopta esencialmente una función resarcitoria, porque todo lo que estamos buscando es trasladar en cabeza de la gente el costo social de los incidentes, el coste del daño. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de daños de naturaleza extrapatrimonial, entonces, en todos aquellos daños donde falta, propiamente hablando, un daño de naturaleza patrimonial que pueda ser inmediatamente cuantificable de una función previa de disuadir un daño, para comisión de un daño. Y de eso es que viene la gran discusión contemporánea, si ustedes se dan cuenta, en términos de la responsabilidad civil como instituto versus la pena privada en términos contemporáneos, en donde se plantea propiamente que entonces hay muchos casos en donde lo esencial básicamente se transforma en una finalidad de coerción o intimidación, como lo decía Bonellini en Italia, en donde
propiamente hablando no cabe hablar de responsabilidad civil, porque incluso estamos ante situaciones donde podemos tener daños que no han sido concretamente sufridos. Fíjense ustedes, un típico caso, para ir acabando, que les puedo poner en esta gran discusión, que es básicamente una pincelada general. Puede darse aquellos supuestos en donde hay comportamientos, fíjense, podemos decir, lesivos a los derechos ajenos, pero que no se concretizan necesariamente en un daño sufrido. Imagínense ustedes entonces, por ejemplo, en daños económicos, estamos diciendo, o sea, en daños económicos, pero no son inmediatamente percibibles y cuantificables. Una invasión, por ejemplo, a un terreno ajeno que son devueltos sin causar daño, por ejemplo. O si quieren ustedes, mejor aún el ejemplo, alguien que invade un terreno que no es usado por alguien y que está absolutamente abandonado, en términos finalmente de uso y sin embargo pertenece a alguien concreto. Entonces, se discute ahora, por ejemplo, si esta digamos, conducta invasiva es algo que debe ser disuadido. Sin embargo, no puede alegarse que la supuesta víctima haya sufrido concretamente un daño, desde que efectivamente no ha visto mermada su capacidad estrictamente ni de propiedad, pues está invadida en términos finalmente de sufrimiento efectivo inmediato de daño, porque además es dejado inmediatamente. O sea, alguien entra, sufruta por un tiempo y deja, en términos finalmente de sufrimiento de un daño. Si son conductas que deben ser disuadidas, por ejemplo, hoy se indica que eso podría estar fuera del ámbito de la tutela resarcitoria, dentro de una tutela estrictamente punitiva, a través de un instituto llamado pena privada. Fíjense, obviamente en 20 minutos puedo decir poco, lo que quería plantear a ustedes es la necesidad de ver cómo estamos contemporáneamente hablando ante un problema básico en donde la discusión es la expansión o el retroceso de la tutela resarcitoria. Es decir, ¿qué queremos acá? Ustedes ven mucho, de repente hoy no han escuchado por qué hay un sector de la tutela comparada donde hoy propugna, por ejemplo, que el llamado daño intrapatrimonial salga del ámbito de la tutela resarcitoria y entre en el ámbito de la privada. Porque propiamente se dice justamente que un daño extrapatrimonial no puede ser propiamente cuantificado, sino solo estimado. Como tal, lo importante es disuadir finalmente la conducta de aquel sujeto que causa un daño de esta índole. Y esta discusión, finalmente, es una discusión que debemos nosotros afrontar en términos claramente actuales. Y esta perspectiva contemporánea es algo que nos obliga a tomar posición. Nos obliga a tomar posición frente a cátedra, es decir, frente a los alumnos o en la cátedra, y de esa manera plantear claramente si estamos ante una función de defensa extensiva de la tutela resarcitoria en términos que debe abarcar tanto funciones típicamente satisfactivas como es la resarcitoria y funciones, entre otras, como puede ser la función preventiva, o es que estamos casi en este eje hegeliano del derecho, un retorno para plantear que la tutela resarcitoria va a ser estrictamente entendida como una tutela exclusivamente satisfactiva y por ende excluyendo de su ámbito de aplicación otros daños de naturaleza. Pero fíjense lo siguiente, lo interesante de esto que les planteo, que es un análisis sistemático, es que poco se plantean. Se discute, por ejemplo, en una persona, el daño moral, dentro del campo del derecho, etc. Pero no se percibe lo que otras culturas comparadas lo hacen, en términos de señalar que la gran discusión, si existe o no existe, parte propiamente de reconocer si forma parte del ámbito de aplicación de la tutela resarcitoria, es decir, de la responsabilidad civil. Y bajo ese esquema, la decisión se toma teniendo claramente una sistematización. El árbol no puede, a veces no se ve justamente de cerca, uno puede ver todo si se pone debajo del árbol, puede haber hojas y ramas que los tapan. Si tomamos distancia y vemos finalmente el bosque y en términos de ellos vemos perfectamente el árbol, tenemos justamente la capacidad visual e intelectual de poder entender entonces cómo debe graficarse un problema, cómo debe regularse un problema, y no tratar de legislar en términos a veces comparativos como se hace, comparando códigos solamente, sino nuestra realidad, qué queremos y qué nuestra sociedad nos reclama en términos del Instituto de Responsabilidad Civil como un mecanismo finalmente que pueda ser útil socialmente hablando, tanto para reparar daños como puede ser para finalmente prevenir daños. Y ya no abuso finalmente del tiempo y les agradezco que me hayan escuchado. Gracias, profesor Fernández Cruz.